Bienvenidos al Círculo Ecuestre. Supongo que ya conocéis lo que es el Tocqueville, pero el ponente a lo mejor le damos un poquitín de conocimiento. Tocqueville es una iniciativa de un grupo de intelectuales catalanes que nace en Cataluña en marzo del 18 para dar una visión de una Cataluña constitucionalista, plural, abierta, española y europea. Darle valor a las instituciones políticas y sociales y a los principios del Estado de Derecho y de la democracia liberal. No tiene afiliación política y no hay dependencias de grandes donantes. Desarrolla su actividad de reflexión intelectual con un estilo respetuoso y conciliador. Agradezco a su junta directiva y a su presidente la realización de estos actos en nuestra entidad, el Círculo Ecuestre, el Club de Barcelona, fiel reflejo de la sociedad barcelonesa desde el año 1856. Es el segundo club más antiguo de Barcelona, hace 169 años, y actualmente gozamos de una masa social de casi 3.000 socios, compuesta por inquietos profesionales, académicos, directivos y empresarios, y presidido por don Enrique Lacalle, quien nos da la bienvenida junto con toda su junta de gobierno y a quien quiero agradecer también su contribución y generosidad con estos actos. Dentro del ciclo de conferencias de ilustres personajes del mundo intelectual y político que hace la entidad, hoy contamos con la amable presencia de don Gabriel Elorriaga Pisaric, a quien le damos la afectuosa bienvenida, y con la inmejorable modulación del acto por parte del catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona, doctor don José Antonio Andrés Rozas. Bienvenido también al acto. Dejadme hacer una breve presentación de los intervinientes. Gabriel Elorriaga Pisaric es licenciado en Derecho, fue miembro del Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado y profesor asociado de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció como interventor general de la Universidad Complutense de Madrid, jefe de estudios de la Escuela de Hacienda Pública y vocal asesor de investigación de la Unidad de Apoyo del Instituto de Estudios Financieros. Cofundador y presidente de la Asociación 1812 de Estudiantes Liberales en la Universidad Complutense de Madrid, formó parte del Consejo Directivo del Club Liberal de Madrid y fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Reformista Democrático, el PRD, así como del Comité Federal de Jóvenes Reformistas. Fue designado en mayo del 96 como subdirector del Gabinete de Presidencia del Gobierno, formando parte del equipo de colaboradores más cercanos de José María Aznar. Fue secretario de Estado de Organización Territorial en el Ministerio de Administraciones Públicas, cargo que ejerció durante la 7ª legislatura en España. En el 2004 le fue concedida la Gran Cruz del Orden de Isabel la Católica. En noviembre del 2013 ingresó como académico correspondiente en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. El Centro Sefardí Israelí, en septiembre del 16, reconoció su labor como ponente de la Ley de Concesiones de la Nacionalidad Española a los descendientes de los judíos sefardíes expulsados de España con el premio, y se le otorgó el premio Corona de Ester. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Ben Gurion en el año 16 por su contribución al afianzamiento de las relaciones entre España e Israel. También en el ámbito político fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular en el año 2002, siendo secretario de Estudios y Programas del Partido Popular, director de la campaña electoral de Mariano Rajoy en las elecciones generales del 2004 y posteriormente secretario ejecutivo de Comunicación del Partido Popular. Diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados durante 4 legislaturas, 2004, 2008, 2011 y 2020. Ha formado parte del patronato de la Fundación ICO y de la Fundación Iberoamericana de Gobierno y Políticas Tributarias Públicas. Entre el 2004 y 2012 fue miembro del patronato del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y en la actualidad es miembro del patronato de la Fundación para el Análisis de Estudios Financieros, FAES, que preside José María Aznar. Modulará el acto el doctor don José Andrés Rozas, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Yo creo que es mejor que ya no me presente. En la Universidad de Barcelona. Para dejarle hablar a él. No, que, hombre, yo es que os quiero presentar, porque faltaría más, porque algunos os conocen y otros no tanto, ¿no? Ha sido vicerrector de Relación Académica en la Universidad de Tabatolima, imparte clases de procedimientos y sistemas tributarios, Derecho Financiero y Tributario y Fiscalidad de Empresa. Ha sido vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente y coordinador del programa del doctorado de Derecho y Ciencias Políticas. Es un apasionado investigador y destacando sus líneas de investigación sobre impuestos de sucesiones y donaciones, impuestos sobre la renta de personas físicas, sobre el estatuto del contribuyente, fiscalidad ambiental y de la energía y gobernanza fiscal global.
obtuvo el premio de Estudios Financieros en el año 95, premio Ángel Herrera a la mejor labor de investigación en el área de ciencias sociales. Y por último, muy brevemente, dejar también que haga una pequeña referencia a nuestro invitado honoris causa, Alexis de Tocqueville, que fue un pensador, investigador, político, magistrado, intelectual, ministro francés de Asuntos Exteriores, y se centró en el estudio de las instituciones y la política de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX. Considerado el padre del liberalismo moderno, escribió el famoso libro La democracia en América, publicado en 1835. Como he hecho en alguna otra ocasión, dejarme aportar algunas de las ideas que nos aportó este pensador, intelectual y político, que realizó muchos viajes a Estados Unidos y quedó sorprendido por la existencia del voto libre, la responsabilidad de los agentes del poder, la libertad individual y el juicio por tribunales de jurados. Observó, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, observó que en Estados Unidos se huía de los excesos del poder en contra del absolutismo europeo que concentraba los poderes en una sola persona, destacando que el poder debía ser dividido a fin de que su acción se mitigase y que este poder centralizado no debilitaba la legalidad, sino que por lo contrario la reforzaba porque brotaba de la voluntad popular. No obstante, advirtió del peligro de que el poder se colocara al servicio del despotismo de las mayorías, señalando algunos elementos que podían evitar ese riesgo. Y él señalaba la descentralización política, el federalismo, la libertad de prensa y el espíritu de asociación de intereses, quizá los lobbies. El liberalismo, y con esto acabo, el liberalismo de Tocqueville, considerado desfasado por la intelectualidad durante el resto del siglo XIX, resurgió tras la Segunda Guerra Mundial al reconocérsele el acierto que tuvo en sus predicciones 100 años antes, cuando alertó del peligro de la aparición de estados totalitarios en los momentos de consolidación de las ideas de libertad y de legalidad. Bienvenidos al acto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por acoger este acto del Club Tocqueville nuevamente en el Círculo Ecuestre. Yo venía a presentarle a Gabriel, pero ya entonces me centraré en el eje de por qué nos va a hablar de financiación autonómica, del pasado y futuro. Me ha enviado un artículo suyo muy reciente en el que me ha recordado las palabras de José Antonio Zarzalejos, aquí también, hablando de una de las menciones que ha referido de Tocqueville, que es el federalismo. Entonces, fundamentalmente, Gabriel, aunque no coincidimos en la Complutense, pero allí crecimos, pero luego él tiene... Yo creo que sí tuvimos que coincidir, Yo creo que sí tuvimos que... Sí, no, coincidimos. Lo que pasa, como alumnos, en medio de miles de alumnos, con lo cual... por lo que está aquí es su formación como hacendista, inspector de Hacienda, y su prolongada trayectoria política. O sea, un tercio de su vida profesional ha discurrido al servicio público de la Hacienda, pero 2 tercios, las 4 legislaturas, y además presidente de la Comisión de Hacienda, y particularmente su vida política empieza como subdirector de gabinete del presidente Aznar. Y en concreto conoce muy bien todo lo que fue el proceso del 2001 de afianzamiento de la desconcentración financiera y ahora, por lo tanto, puede vislumbrar el momento actual y cómo puede evolucionar desde una perspectiva técnica y política inmejorable. Pues cuando quieras, Gabriel. Pues muchísimas gracias. Yo siempre oía cuando hacían presentaciones a personas mayores que decían aquello que suponía que tenía gracia de que el currículum era fruto de la edad, ¿no? Pero ahí me he dado cuenta que es completamente cierto. Claro, si a uno le dicen todo lo que ha hecho a lo largo de tantos años, pues parece que uno ha hecho muchas cosas, pero constato que no ha sido así. Simplemente lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo a lo largo de mi vida, ¿no? Efectivamente, yo me he tocado muchas responsabilidades, tanto como funcionario público como en la política, pero la vertiente territorial es una de las que más me ha ocupado, ¿no? Y por eso me gusta volver al tema, que por otro lado es un tema complejo, apasionante, y yo diría que siempre abierto, no en España, y quizás es la primera cosa que conviene dejar clara, ¿no?
es un problema y un tipo de disputa consustancial a todos los estados descentralizados. Es decir, no hay un solo estado descentralizado en el mundo donde no se discuta sobre cómo debe repartirse el dinero, o sobre si unos reciben más o menos de lo que querrían, o si debería ser otra la manera de distribuir los recursos. Es decir, que ese es, en sí mismo es un debate consustancial al modelo que nos hemos dado. Yo he de reconocer que cuando me hicieron la invitación, y sobre todo cuando vi el título, me quedé un poco desconcertado, porque es algo así como ¿qué podemos hacer con la financiación del Estado y las comunidades autónomas? Y me sorprendió lo del Estado. Porque pensé, bueno, vamos directamente al grano, ¿no? Vamos a hablar del lío permanente. Después de darle dos vueltas, me pareció que estaba extraordinariamente bien formulada la cuestión y bien formulado el título. Porque posiblemente lo primero que conviene recordar es para qué sirve el Estado y qué hace el Estado. Y por lo tanto yo voy a intentar muy rápidamente, porque mi moderador ha sido muy estricto y me ha dicho que no hable más de 20 minutos, pero voy a intentar hablar muy rápidamente de cuatro cosas. Una de cuatro pinceladas sobre el modelo, que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza, pero que conviene a veces recordar. Luego, una referencia a qué hace el Estado. El Estado entendido como administración central del Estado. Es decir, ¿por qué necesita recursos el Estado en este momento en España? Y por qué cuando hablamos de financiación territorial estamos hablando también de la financiación del propio Estado. Es decir, porque la suma es 100. En tercer lugar, diré alguna cosa sobre el modelo de financiación en general y los problemas que plantea y dónde está el debate. Y terminaré por hacer una referencia específica a los temas que han surgido desde Cataluña y que están en la actualidad política más inmediata. Insisto, sobre todo, muy rápidamente, porque entiendo que luego tendremos ocasión de hablar y de discutir, ¿no? y de contrastar. Lo primero sobre el modelo. Claro, el modelo español es un modelo completamente atípico, digamos, por un elemento que es absolutamente consustancial a nuestro modelo y absolutamente desconocido en ningún otro, que es el carácter dispositivo, el principio dispositivo, ¿no? Es decir, cualquiera que sea el parámetro de medida que se tome, no hay ningún país en el mundo donde se haya transferido desde la administración central a los gobiernos regionales y locales una cantidad tan ingente de recursos como se ha hecho en España. Este es un proceso completamente singular. Y eso tiene muchas implicaciones. La primera, que se hace desde el principio sin saber exactamente cuál es el final. Es decir, cuando uno va a la Constitución, va al título octavo, y hoy en el título octavo uno no encuentra reflejado el modelo, no ve el modelo en ningún sitio. Es decir, el título octavo de la Constitución española ni dice que tenga que haber comunidades autónomas, no obliga a que las haya, ni dice cómo se financian, ni qué competencias tienen, ni cómo se relacionan con el Estado, ni cómo se relacionan entre sí, ni cómo se toman las decisiones. No dice prácticamente nada, simplemente apunta unos principios y quizá unos límites, un marco y unos procedimientos. Y a partir de ahí, en lo que se ha venido a llamar el bloque de constitucionalidad, que en este campo lo constituyen los estatutos de autonomía y la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación, nos completan el modelo. Pero un modelo que es, por esencia, ha sido dinámico y, por tanto, evolutivo. Y, por tanto, tensionado, porque, lógicamente, la visión que las distintas fuerzas políticas han tenido sobre cuál debía ser la evolución de ese modelo ha sido en todo momento distinta. Y sobre ese asunto volveré luego, porque es, creo, una de las claves del momento político actual. Por lo tanto, insisto, esa es una singularidad absoluta del modelo español y que añade, me atrevería a decir, cierta tensión política al modelo. Es decir, el saber que el modelo es dinámico, que está abierto, que es susceptible de cambios, hace que, lógicamente, desde distintas perspectivas, pues haya propuestas con diferente orientación. Decía, el segundo tema que quería apuntar es, bueno, ¿y qué hace el Estado? Porque, claro, la mayor parte de los debates da la impresión de que hay una hucha prácticamente inacabable y que, bueno, pues a partir de ahí las comunidades autónomas son las grandes gestoras de los servicios públicos, nos dan la sanidad, nos dan la educación y, por lo tanto, bueno, pues todo lo que sea transferir hacia el nivel autonómico recursos, pues es una mejora del bienestar. Bueno, por eso conviene, yo creo, recordar qué hace el Estado hoy en día. Y parto de nuevo de una posición o de una visión histórica que nos ayuda también, yo creo, a entenderlo todo. España pasa
en números redondos, del inicio de la democracia, del año 77-78, a hoy, de tener un gasto público que estaba en torno al 25% del PIB a estar en torno al 50%, no llega. Pero vamos, en realidad, pues de un poquito más, del 26, una cosa así, hasta el 49%, para decirlo con un poquito más de precisión. Es decir, en términos relativos al Producto Interior Bruto, se dobla la dimensión del Estado, del conjunto de las administraciones públicas en España en este periodo de 45 años, también en números redondos. Se hace a la vez descentralizando, es decir, transfiriendo recursos desde una administración completamente descentralizada a una administración intensamente descentralizada. España en este momento, si uno coge un cuadro comparativo de la OCDE, que son los que más habitualmente se utilizan, o más allá de la OCDE, es difícil encontrar en el mundo un país que tenga un nivel de gasto más descentralizado que España. España es un país intensísimamente descentralizado. En nuestro entorno lo más similar es Alemania, sin duda ninguna, pero desde luego es mucho más descentralizado que cualquier modelo federal que uno pueda tener en la cabeza, digamos, a lo largo del mundo. O sea, yo qué sé, de los Estados Unidos, o de México, o de Brasil, o de Argentina, o de Australia, todos son estados federales y ninguno tiene un nivel de descentralización equivalente al español. Es decir, es un estado, en ese sentido, muy, muy atípico. Y entonces, ese estado central dentro de esa mitad de los recursos nacionales que mide el PIB, ¿qué administra? Pues básicamente administra la mitad. De nuevo, en números redondos, ¿no? Más o menos el 50% del gasto público está en manos centralizadas y la otra mitad está entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Y de esa parte que tiene el Estado, ¿qué hace con ella? Pues básicamente lo que hace el Estado, la gran partida dentro del Estado, es la seguridad social, el sistema de pensiones y, en mucha menos medida, el sistema de protección del desempleo, es decir, las transferencias de renta contributivas. ¿Y cuál es la siguiente partida, la gran partida? Pues las no contributivas. ¿Cuáles son las no contributivas? Pues el ingreso mínimo vital, los seguros de desempleo cuando pasan a ser no contributivos, todo el sistema, bueno, no todo el sistema porque está cofinanciado con las comunidades autónomas, pero vamos, la parte de los recursos que van a dependencia, la parte de recursos que va a minusvalías, la parte de recursos que va a protección de la infancia. Es decir, son transferencias monetarias directas redistributivas. Básicamente, el gasto público de la administración del Estado en este momento está orientado a transferencias monetarias contributivas y no contributivas. Me he apuntado cuando venía antes las cifras porque son muy llamativas para tener, digamos, en un golpe de vista los recursos, para que nos demos cuenta luego cuando se dice se van a condonar, luego hablaremos de ello, 80.000 millones, ¿qué significan 80.000 millones? Digo, por ejemplo, en este momento, de los gastos del Estado son transferencias, o sea, digo, todo el gasto centralizado son 450.000 millones. De los 450, 218.000 los administra la Administración del Estado en sentido estricto y 236.000 la Seguridad Social. Es decir, es mayor la Seguridad Social que el conjunto del Estado. El Estado, de esos 218.000, 168.000 son transferencias a otras administraciones, bien sea a la propia Seguridad Social para cubrir sus déficits, bien sea a la Unión Europea por la aportación que le corresponde a España, o bien sea a las administraciones territoriales, es decir, a las comunidades autónomas o a los entes locales. O sea, ahí se va, la gran parte de sus recursos se va a transferencias a otras administraciones. Le quedan, por lo tanto, 50.000 millones, es lo que gasta el Estado al año en políticas propias. Y de esos 50.000 millones, ¿a qué van? Lo que son ya estrictamente políticas de la Administración del Estado. Pues porque tengamos una magnitud de las cifras. 12.000 es el gasto de defensa anual en España. 10.000 es el gasto anual en seguridad, es decir, policía y guardia civil. 2.200 millones es el gasto total en justicia en España al año. 8.500 es el gasto en políticas de apoyo a la agricultura. 5.600 a la industria y 4.500 ¿qué es esto? Ya no sé, no me entiendo en la letra. Pero, ¿qué es lo que quiero dejar con esto claro? Es decir, que el presupuesto del Estado en este momento básicamente va destinado a transferencias a otras administraciones, a transferencias a particulares, básicamente, por los sistemas de protección social,
y en una parte mínima, es decir, 50.000 millones, sobre los prácticamente 450.000 que se gastan, es a lo que se dedica, digamos, políticas propias de la Administración General del Estado. Por lo tanto, las oscilaciones que se producen en la financiación de esos recursos determinan inmediatamente la capacidad del Estado para ejercer sus políticas redistributivas o para poder mantener políticas públicas esenciales. Por volver a un ejemplo de actualidad, es decir, cuando se dice que España tiene que gastar un 2 o un 3% del PIB, es materialmente imposible. Es decir, no hay presupuesto ni remotamente en el Estado para multiplicar por 2 la cantidad que se dedica a defensa. No lo hay. Si le oís al presidente del Gobierno, que apoya más o menos la medida, pero dice siempre, sí, pero que la financie la Unión Europea, pero claro, porque él no la puede financiar, objetivamente no la puede financiar. Es decir, porque no hay margen de disposición. Esta, por lo tanto, era la segunda idea que quería trasladar sobre exactamente qué hace el Estado con sus recursos y por qué cuando hablamos de financiación territorial no podemos perder de vista nunca cuál es la situación financiera en la que en este momento se encuentra la Administración central. Tercera cuestión que quería tratar, el modelo de financiación. Bueno, el modelo de financiación vigente, que como es sabido porque se repite constantemente, es un modelo que debía haber sido renovado hace ya mucho tiempo, y aquí me permito hacer un paréntesis. Cuando se negocia, se decía antes en algún momento, lo decías, me parece, claro, cuando en el año, en las legislaturas de José María Aznar, entre la primera y la segunda, se conforma el Estado autonómico tal y como lo conocemos, es decir, el modelo autonómico tal y como existe en la actualidad, en sus líneas básicas, es fruto del acuerdo que firman Partido Socialista en el Gobierno y Partido Popular en la oposición en 1992. Ese acuerdo, que es el que define el modelo, se implementa entre 1999 y 2001, básicamente con la transferencia de la educación universitaria y del sistema sanitario al conjunto de las comunidades autónomas. Por dar una cifra también redonda que se pueda retener, cuando se transfiere la educación a las comunidades autónomas se dobla su presupuesto y cuando 2 años después se les transfiere la sanidad se vuelve a doblar su presupuesto. Es decir, en 3 años de gobierno de José María Aznar se multiplica por 4 el presupuesto de las comunidades autónomas. Y básicamente esa es la base del modelo actual. Cuando se hace eso, simultáneamente se modifica el sistema de financiación, lógicamente, es decir, porque cambia brutalmente la necesidad de financiación de las comunidades autónomas. Y se aprueba un modelo de financiación, el de 2001, que es un modelo que tiene algunas características que yo creo que conviene recordar, pero me refiero a 2 en concreto. Una, es la única vez en la historia desde el comienzo del proceso que se aprueba el modelo por unanimidad. Lo aprueban el modelo las 15 comunidades autónomas de régimen común al tiempo que se renueva el concierto económico con el País Vasco y el concierto navarro. Es más, había 3 procesos de inconstitucionalidad pendientes en ese momento, planteados por Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, y los retiran sobre la base del acuerdo. Es decir, hay un acuerdo absoluto en el 2001 sobre el modelo. Y una de las bases del modelo del 2001 es que no tiene renovación periódica. No tiene renovación periódica. Sino que lo que se dice es un modelo permanente, todo el mundo a partir de ahora sabe a lo que tiene que ajustarse y si se van, digamos, si van aflorando novedades, yo qué sé, porque haya cambios en las figuras tributarias o porque surjan nuevas necesidades o porque haya nuevos traspasos, pues entonces sí, lógicamente se renegociará el modelo para dar cabida a las novedades. Pero mientras no haya novedades, el modelo tiene una vocación de permanencia. Eso lo rompe el modelo del 2007 de Zapatero y cambia, digamos, la situación. El modelo del 2007 vuelve al sistema o establece un sistema de revisiones periódicas y es esa revisión periódica que se pide desde el año 2007, 5 años después, la que ya no se ha producido nunca. Es decir, que el que iba a ser estable duró 7 años y el que teóricamente no iba a ser estable vaya por 20. En fin, no por 20 no, pero vamos, casi. Bueno, así son las cosas. Por lo tanto, hay un modelo en este momento de financiación que la primera crítica que se le hace es que está caducado. Está caducado porque se quiso que tuviese fecha de caducidad. Insisto, que esto no tenía por qué ser necesariamente así y no era así. Pero lo cierto es que así se estableció, que era un modelo necesariamente revisable por periodos de 5 años y no se ha hecho la renovación. ¿Y entonces qué ha pasado con el modelo? Pues el modelo ha empezado a dar muchos problemas.
¿Por qué da problemas? Bueno, a los modelos, a la financiación territorial, se le piden básicamente dos cosas. Se le puede hablar de muchas cosas, pero yo creo que básicamente hay dos cosas que se le piden al modelo. Y una tercera que no se le pide, aunque se repita, que haré referencia también para que se me entienda. Lo primero que se le pide al modelo es que sea eficiente. Es decir, que sea eficiente quiere decir muchas cosas al tiempo. Quiere decir que no distorsione la actividad económica privada por digamos, un mal diseño de la distribución tributaria, que no interfiera, por lo tanto, en los procesos de decisiones de mercado. Significa que se pueda recaudar los recursos necesarios con el menor coste posible, tanto coste interno para la administración como coste para el contribuyente, más allá del coste económico, el coste de cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Cuando se le pide eficiencia, se le pide, en definitiva, que sea un modelo que refleje correctamente ante el contribuyente ciudadano votante las cargas que asume cada administración. Es decir, que sea visible, que sea transparente y, por lo tanto, que sea posible que el proceso de decisión política sea limpio. Esta sería una parte. La otra cosa que se le pide al modelo de financiación en un Estado descentralizado es que sea equitativo. Es decir, que tenga implícito o explícito un criterio de justicia sobre cómo se deben redistribuir los recursos. Básicamente, la Administración redistribuye necesariamente en tres vertientes. Redistribuye en una vertiente intersubjetiva, es decir, de los ricos a los pobres, por decirlo de una manera muy simplificada, pero para que todos nos entendamos, pretende, ¿no?, pues que aquellos que tienen más renta y más patrimonio, pues de alguna manera compensen los bajos niveles de renta y patrimonio de otras personas. Pretende que el sistema sea redistribuido desde una perspectiva interterritorial, es decir, que las regiones que tienen más recursos y más renta contribuyan a las regiones que tienen menos recursos y menos renta, y de manera intergeneracional, porque el gasto público y el endeudamiento tienen un impacto enorme en la redistribución de rentas entre generaciones. Es evidente que uno de los problemas políticos que en este momento existen en España se ve muy bien electoralmente en términos generacionales. Y esos términos generacionales pueden tener muchas causas, pero desde luego también tienen una razón de ser económico-financiera. Es decir, el modelo actual, desde hace ya mucho tiempo, hace una redistribución brutal desde las cohortes más jóvenes de población hacia las cohortes mayores de población. Y, por tanto, en esos tres ejes de redistribución se mueve digamos, la actividad económica pública e impacta el modelo de financiación territorial. Decía que lo primero que se pide es que sea eficiente y lo segundo que se pide es que sea equitativo. Y habrá que determinar cuál es el criterio de equidad porque no hay un criterio científico de equidad. Es decir, este es un tema discutible en el marco político y uno puede desear una redistribución mayor o menor o parecerle que es mejor pues, sacrificar la eficiencia para una redistribución inmediata o al revés, o pensar que es mejor pues, no redistribuir tanto hoy para dejar que crezca más la tarta, ¿no?, utilizando la expresión más habitual y que por tanto pueda haber más recursos en el futuro para la redistribución. ¿Qué es lo que no es un principio desde mi punto de vista, aunque se repite constantemente? La suficiencia. La suficiencia es un mito. Es decir, no hay ninguna administración pública en ninguna parte del mundo que considere suficientes los recursos que tiene para prestar las obligaciones a las que se ha comprometido. Es decir, todo el mundo querría pagar mejor a sus funcionarios, tener mejores servicios sanitarios, más calidad en el sistema educativo, en fin, más gasto cultural. Es decir, la restricción financiera no existe salvo en la medida en la cual las administraciones se autodisciplinan con criterios de estabilidad o criterios de equilibrio. Pero fuera de los servicios, la demanda, por definición, en los bienes públicos siempre es infinita. Porque casi siempre, digamos que siempre para no dogmatizar excesivamente, pero en principio la demanda de bienes públicos es infinita. Es decir, siempre podría haber mejores servicios sanitarios, siempre podría haber mejor educación, siempre podría haber
más dinero para la cultura, siempre podríamos proteger mejor a nuestros agricultores, siempre podríamos hacer más cosas. Luego, plantear las cosas en términos de suficiencia, desde mi punto de vista, no conduce a nada. Otra cosa es que tengamos que tener un criterio razonable de reparto de ingresos en función de las atribuciones de gasto o de responsabilidad de gasto que hemos hecho. O sea, si le hemos dicho a una administración, usted se hace cargo de la asistencia sanitaria, hombre, pues obviamente habrá que tener en consideración que se está prestando ese servicio singularmente caro a la hora de distribuir los recursos, pero eso es un debate distinto. El límite total de los recursos es el que tiene difícilmente. Sobre todo, y en España eso también no se puede perder de vista, en una administración pública que desde el comienzo de la democracia hasta hoy tiene un déficit estructural. Es decir, que salvo 4 años de gobierno de José María Aznar, en ningún momento de la historia de la democracia española los ingresos han sido suficientes para financiar los gastos públicos. Es decir, ese es otro dato de contexto que no se puede perder de vista. Porque, claro, es decir, muchas de las cosas adicionales que se financian, teóricamente, no se financian, sino que se piden créditos para atenderlas, porque no hay recursos suficientes. Por lo tanto, el modelo tiene dificultades. ¿Y por qué tiene dificultades? Bueno, el modelo tiene dificultades básicamente porque está mal diseñado. Y ahí ya entramos o nos pisamos con el cuarto punto, ¿no? Que es, digamos, las demandas de determinados partidos catalanes. ¿Por qué está mal diseñado? Conviene no perder de vista que todos y cada uno de los modelos de financiación que han existido, todos y cada uno, sin excepción, han sido básicamente determinados por los partidos políticos catalanes. Cuando se cedió el 15% del IRPF, se cedió porque lo pidió CIO. Cuando se cedió el 30% del IRPF, se cedió porque lo pidió CIO. Cuando con Zapatero se crearon los fondos de competitividad y los fondos de solidaridad y se cambió el sistema de actividad, se hizo porque se pactó de nuevo con los partidos nacionalistas catalanes. Es decir, todos los modelos han sido aprobados por los respectivos gobiernos de la Generalitat, o los partidos que en ese momento sustentaban los respectivos gobiernos de la Generalitat, y no solo han sido apoyados por los gobiernos de la Generalitat, sino que contienen elementos característicos cuyo origen inequívoco es posiciones políticas de los partidos nacionalistas catalanes. Es decir, esto es un dato irrebatible. Y aún así, nunca han servido los modelos. Nunca han servido los modelos. Entonces, ¿por qué no ha servido? Bueno, pues porque esos fondos que se metieron precisamente para dar satisfacción a fuerzas políticas nacionalistas catalanas son los que han distorsionado en la práctica el funcionamiento del modelo y han llevado a una asignación errática de recursos. ¿Qué quiere decir eso? El modelo ha tenido dos problemas objetivos y yo creo que todo el mundo asume y que todo el mundo está dispuesto a abordar y a tratar de resolver. Uno fue la crisis financiera del año 2008 y la caída brutal de los ingresos tributarios que hubo, y ese shock fue imposible soportarlo desde las arcas de las comunidades autónomas, también desde el Estado, pero el Estado, digamos, tenía más capacidad de endeudamiento y por tanto pudo afrontarlo. Y segundo, el shock de la pandemia. O sea, ha habido dos shocks muy fuertes que han distorsionado, y eso es una parte que no se discute, es decir, todo el mundo acepta que de alguna manera hay que volver la vista atrás y resolver un poco las distorsiones que la evolución del modelo ha creado. Ahora, ¿qué otras distorsiones ha creado? Pues ha creado una distorsión muy evidente y que admite algún grado de discusión en el margen, es decir, en el número exacto, pero no digamos, en las grandes tendencias, y es que ha derivado en un modelo que infrafinancia abiertamente determinadas comunidades autónomas y sobrefinancia abiertamente otras comunidades autónomas. Básicamente, ¿quién está infrafinanciado actualmente y desde el principio de la aprobación del modelo? Es decir, desde hace prácticamente 20 años o 15, 16. Pues básicamente está infrafinanciado a Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Y lo midas como lo midas, siempre son esas cuatro las infrafinanciadas. ¿Quiénes están en la media? Indefectiblemente en la media están Madrid y Cataluña. Siempre. Están financiados al 100, 101%. Siempre. ¿Y quién está sobrefinanciado? Pues básicamente las pequeñas. Están sobrefinanciadas La Rioja, Asturias, Canarias, las que tienen menos tarta y por tanto, o sea, que ahí hay una cierta compensación.
Las grandes están en la media y las pequeñas son las que distorsionan las cuentas. No hablo, digo porque miro hacia aquí porque sé que lo has tratado muchas veces, no hablo de las forales porque eso es otro mundo y es otra guerra y es parte del problema, la existencia de las forales y los resultados económico-financieros de las forales que inevitablemente se toman como referencia desde fuera y evidentemente dan unos resultados completamente distintos. Y ese, sí, sale luego en el tal, hablamos de ese tema, pero nos distorsiona. Por lo tanto, el sistema es inequitativo per se y por lo tanto lo que se ha venido planteando en los últimos años, insisto, desde una perspectiva más académica, más doctrinal, no hay demasiado debate, es decir, las posiciones son bastante compartidas, es que por un lado había que resolver digamos, los déficits acumulados por circunstancias objetivas no previsibles en los años anteriores, por las crisis financieras y el impacto que eso ha tenido sobre las comunidades autónomas, y eso habría que resolverlo de alguna manera. Segundo asunto a resolver, hombre, habría que igualar la financiación de todas en términos per cápita. Cuando se habla de igualar la financiación, se habla siempre de un concepto que es un poco abstruso y quizá que se pierde un poco, pero que por otro lado es bastante intuitivo, que es población ajustada. La población ajustada es simplemente la población de cada una de las comunidades autónomas, es decir, la idea de equidad implícita en el modelo es que tiene que haber una equivalencia per cápita de la financiación, es decir, que cualquier español debe disponer de los mismos recursos para financiar los mismos servicios al mismo esfuerzo fiscal, esa sería la definición completa, y por lo tanto, a partir de ahí, lo que es que eso se modula porque está, digamos, es muy fácil de ver y es muy controlable y muy medible y también con algún debate en el margen, pero en números gruesos es muy evidente que el gasto público tiene una correlación muy fuerte con la edad de los ciudadanos. Entonces, cuando se ajusta es porque se ponderan distintamente las cohortes de edad. Entonces, el gasto educativo pues, se pondera a los que están entre 4 y 18 años, que es lo que cubre la enseñanza obligatoria, los de la enseñanza universitaria pues, están entre 18 y 23, los pensionistas están a partir de no sé qué, el gasto sanitario aumenta brutalmente a partir de la jubilación. Bueno, entonces como se sabe la correlación entre edad y gasto inducido, pues eso se pondera en un trabajo discutido también y no exento de polémica, pero básicamente es un trabajo técnico, ¿no? Un trabajo técnico que luego admite alguna... Por lo tanto, cuando hablamos de equivalencia, lo que hablamos es de equivalencia por habitante ajustado, es decir, que todo ciudadano español en cualquier parte del territorio dispondrá de los mismos recursos para recibir los mismos servicios. Y ese es básicamente el criterio de equidad implícito al modelo, que falla en la medida en la cual las variaciones de financiación per cápita en este momento van en más o menos 25 puntos. Es decir, hay quien está financiado al 120, 120 y tantos, y hay quien está financiado por debajo del 90, al 88, 89%. Entonces, claro, el que tiene esa divergencia, sobre todo en el caso de los que tienen mucha población, que son, digamos, de los perjudicados, Andalucía y Valencia, pues claro, si tienes mucha población y tienes una diferencia notable de financiación per cápita, a lo largo del tiempo se te va acumulando una bolsa de déficit. Ese es el problema conocido y que todo el mundo en principio está dispuesto a sentarse para apoyar, para resolver. Entonces, en ese contexto, ¿cómo entran las propuestas lanzadas por las dos fuerzas importantes, digamos, nacionalistas o independentistas catalanas? Bueno, pues encajan mal. ¿Por qué? Porque tratan de ofrecer una solución unilateral a un problema que necesariamente es multilateral. Y tiene que ser multilateral como lo es en cualquier modelo descentralizado en el mundo. Tiene dos problemas, digamos las propuestas, me refiero a las dos. Una, lo que podríamos llamar el cupo catalán o el concierto económico catalán, y otro, el endeudamiento, ¿no? La quita del endeudamiento. Empiezo por el segundo, que es más fácil. Es decir, la quita, tal y como se ha planteado, desde mi punto de vista, básicamente es un engaño a los catalanes. Porque claro, le quitas recursos a la Generalitat, o sea, a quien realmente le estás condonando deuda es a la Generalitat, no a Cataluña. Pero claro, la deuda de la Generalitat, que deja de pagar los intereses de la Generalitat y se los pasas al Estado, los catalanes también siguen contribuyendo igual. Es decir, entonces, como Cataluña básicamente es el 19-20% del PIB español, teniendo en cuenta que País Vasco y Navarra no contribuyen a los gastos comunes,
pues si te condonan el 19% de la deuda total, porque se ha extendido, es decir, la clave de este asunto es que se ha extendido la condonación a otras comunidades autónomas. Entonces, una vez que tú extiendes la condonación a todas las comunidades autónomas, no te va lo comido por lo servido, en el caso de Cataluña. Es decir, es más lo que te toca pagar como contribuyente del Estado para financiar los intereses del Estado que lo que te ahorras como contribuyente de la Generalitat pagándole a la Generalitat. Luego, el negocio es un mal negocio, insisto, es un negocio para la Generalitat, pero no es un negocio para el contribuyente catalán, que verá, en definitiva, en algún momento, incrementar su presión fiscal para financiar los nuevos gastos que ha asumido el Estado. Por otro lado, el método de cálculo es absurdo, es decir, vamos, es absurdo. Tiene la lógica de quien quiere obtener un botín, pero que cuando se han hecho estudios o cuando se ha debatido sobre cómo debería, en su caso, haber una reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas, que insisto que es un tema que se ha tratado mucho y que tiene cierto sentido, lo que se ha pensado es, bueno, midamos cuál ha sido el perjuicio causado a las comunidades autónomas por las fuertes oscilaciones en los ingresos no previsibles, es decir, por la crisis del 2008 y por la crisis de la pandemia después. Veamos qué pérdidas han sufrido y ajustemos. Veamos la manera de resolver eso. Claro, este no es el criterio que se ha tomado. El criterio que se ha tomado es otro completamente distinto y además también bastante difícil de explicar y de justificar, porque básicamente lo que ha buscado la ministra de Hacienda es cumplir el acuerdo con los partidos catalanes y a su vez quedar bien en Andalucía. Este es básicamente el resumen del modelo, ¿no? Entonces condonas mucha deuda a Cataluña y a Andalucía, y a los que realmente han sido los grandes perjudicados del modelo, Andalucía también lo es, pero no solo Andalucía, pero básicamente los grandes perjudicados son Valencia, Murcia y en menor medida Castilla-La Mancha. Luego eso es por la parte. Y por la otra parte, claro, el modelo que se pretende no es un modelo que aporte nada tal y como lo plantean. Es verdad que es muy discutible y es muy impreciso y habrá que ver cómo se plasma luego en un acuerdo concreto, pero básicamente la idea sobre la que descansa es, primero, fraccionamiento de la administración tributaria, que es un dato que es una demanda que solo se justifica, además es bastante explícito, por la voluntad de construir estructuras de Estado propias, pero que no tiene ninguna justificación desde un punto de vista administrativo. Es decir, incrementa costes de gestión para la administración tributaria, incrementa costes de cumplimiento para el contribuyente y, por lo tanto, dificulta, en última instancia, el aseguramiento, digamos, del correcto cumplimiento. Esto, de nuevo, volvemos al ejemplo, lo conocemos ya por las haciendas forales. Es decir, que efectivamente administran los recursos y son sobradamente conocidos los problemas que hay de intercambio de información y, por lo tanto, de cumplimiento correcto de las obligaciones en las personas físicas o jurídicas que desarrollan sus actividades de manera cruzada en territorios comunes y forales. Por lo tanto, no hay razón que justifique, insisto, salvo una razón política última, que es, oiga, no, yo esto lo quiero porque quiero tener las llaves de la caja y porque ya comprobé la última vez que si no tienes las llaves de la caja, pues no puedes seguir adelante. Por lo tanto, yo ahora quiero las llaves de la caja. Termino. Y la segunda parte es, bueno, y esto es neutro. Y esto es neutro porque voy a recaudar yo todo, pero voy a contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado, pero luego voy a contribuir a un fondo de solidaridad y al final esto no va a perjudicar a nadie. Entonces, bueno, pues entonces, si no va a perjudicar a nadie, es decir, si esto no minora los recursos del Estado, ¿cuál es la razón de ser de la jugada? Que es absurda el planteamiento. Por lo tanto, y termino para que no me riña el moderador, dos conclusiones rápidas, ¿no? Nuestro modelo es inevitablemente complejo y eso no debe asustarnos. El riesgo en este momento, desde mi punto de vista, está en garantizar los recursos suficientes para el cumplimiento de la administración del Estado, que en este momento no están garantizados. En tercer lugar, dicho esto, es cierto que el modelo de financiación territorial requiere una revisión y hay tanto fundamentos objetivos para hacerla como mimbres para articularla, porque se ha trabajado mucho sobre eso. Y por último, la propuesta que se ha recibido esta vez, no desde Cataluña, sino desde determinados partidos catalanes, es inviable en un contexto general de organización de la financiación del Estado.
Pues muchas gracias, Gabriel, por esta magistral lección. Adelante, preguntas, porque como los que nos quedemos a comer, luego a cenar, tendremos oportunidad, pues prefiero que... Sí, no empiezo a disparar yo, pero... ¿Alguien se anima? Aquí está el micro. Allí. Exactamente. Bueno, esto de que el modelo viene de Cataluña, además tiene nombre y apellidos, Antoni Castells, porque es quien diseñó el modelo, el que fue conseller de... Yo siempre digo que lo diseñó un socialista y lo implantó Aznar. Con aplaudiéndole las orejas al presidente Pujol. O sea que... Hola, mi nombre es Diego López y referente al tema de la fiscalidad se me ocurre hacer una pregunta. No se va a centrar en el tema de transferencias, sino en un tema que yo creo que nos preocupa a la mayoría de la gente y que voy a exponer seguidamente. Nosotros nos dedicamos al mundo de las finanzas descentralizadas, damos asesoramiento y consulta a lo que entenderíamos como contribuyentes netos y nunca se ha puesto en evidencia, nadie ha puesto ningún pero a que el sistema fiscal pues tenga una determinada presión y tenga un coste sobre los contribuyentes netos. Pero todos están de acuerdo y a diario tenemos intercambio de opiniones con nuestros clientes de que posiblemente estamos viendo que hay una falta de eficiencia del propio sistema. O sea, no se pone en duda de que el Estado tiene que funcionar gracias a la contribución de los impuestos, pero sí que es verdad de que saltan serias dudas de si toda la mecánica, todo el sistema de la administración pública está utilizando los recursos de una forma adecuada. Y entonces me planteo la pregunta, que voy a lo de la pregunta. Esta sería, digamos, cómo se plantea la duda, referente a qué problema se plantea la pregunta. Y es que teniendo en cuenta, yo doy por sentado de que la Administración podría optimizar sus recursos, yo no sé cuánto de importante puede ser que la Administración sea capaz de construir un sistema fiscal razonable, justo y haciendo frente a lo que alguna gente entendería como la obligación del Estado, que cuando estaban mencionando aquello que hablaba sobre la defensa, sobre la seguridad y sobre la justicia, en el ámbito liberal eso nos identificaría a los liberales, habrían otra serie de cosas que entiendo que serían prescindibles. Pero bueno, prescindiendo de este debate, que supongo que nos llevaría mucho más lejos, para mí hay una cuestión francamente muy importante. Yo tengo mi propia experiencia personal, nuestros clientes han tenido también su propia experiencia, la han compartido con nosotros. De verdad de que tal como está estructurado y tal como, y habiendo la mentalidad de administrador público, ¿deberíamos de rediseñar el sistema fiscal o es igualmente o más importante el que la Administración se ponga las pilas y sea capaz de hacer de forma justa y razonable administrar esa gran cantidad de recursos que tú muy bien has dicho, que en el caso de España, creo los datos que yo tenía en la cabeza eran del año 23 y hablaban de que muy cerca del 50% del peso específico del Estado sobre el PIB, teniendo en cuenta, creo que Francia sería el que tendría el récord, que estaría en torno al 60%, ¿qué parte de ese porcentaje sería salvable con una gestión optimizada de los recursos? Entonces, bueno, esa sería la pregunta. Yo comparto plenamente, además, el sentido último de la cuestión, ¿no? Yo he dicho antes una cosa que tiene más trascendencia de la que puede parecer, y es que yo no creo que exista tal cosa llamada el principio de suficiencia.
Es decir, me parece que efectivamente la capacidad de gasto de la administración pública es infinita y por lo tanto, si uno trata de montar los sistemas sobre la base de la necesidad, pues le llevan a unos estados mastodónticos, ¿no? Yo, mi enfoque es el contrario. Siempre es un poco difícil lo de ser liberal y dedicarse a la hacienda pública, pero yo trato de hacer ese equilibrio, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo he defendido muchas veces, y de hecho en los programas electorales del Partido Popular alguna vez ha figurado de manera explícita, una limitación objetiva del gasto público porcentual. Yo creo que nos deberíamos fijar como objetivo, pero esto es arbitrario, esto no tiene fundamento, tiene como objetivo que el gasto público no llegase más allá del 40% del PIB. ¿Por qué? Bueno, porque entiendo que la iniciativa privada tiene que ser la mayor, por lo menos la mayor parte de la actividad de un Estado, ¿no? Cuando empiezas ya a llegar a eso, al 45, al 48, al 52, bueno, lo que te estás encontrando es con un Estado aplastante. Esa es mi opinión. Y por lo tanto yo creo que el Estado español ya a estas alturas, el conjunto de las administraciones públicas tienen ya un volumen excesivo. Apuntabas también por otra línea con la que también estoy de acuerdo, es decir, y esa financiación de ese 40% ideal que digo yo, o del 47% según los últimos datos, 47-48% del PIB que podemos estar hoy en día, ¿se podían recaudar mejor con un sistema tributario distinto? La respuesta también es sí. Es decir, a mí me parece que nuestro sistema tributario en este momento es singularmente ineficiente. Y es sobre todo ineficiente por el IRPF. Es decir, por la inmensa incremento de la carga que tiene el IRPF en la financiación del gasto público. Nosotros tenemos un impuesto sobre la renta en este momento con una progresividad disparada desde niveles de renta muy bajos. Y no admite, y es curioso porque es un tema que no sale demasiado en el debate, no admite comparación con ningún otro sistema de nuestro entorno. O sea, cuando se dice el marginal español es más o menos parecido al francés, por decir algo, lo que tienes que decir sí, pero dime para qué tramos de renta. Dime qué tramos de renta están pagando el 40% en Francia y dime qué tramos de renta están pagando el 40% en España. O sea, en España se ha generado de una manera brutal, por la no actualización de la tarifa de renta, ha basculado el sistema hacia renta de una manera brutal y ha descargado al IVA. Y desde mi punto de vista, la evolución natural del modelo o la reconducción natural del volumen sería para un volumen de ingresos objetivo reponderar mucho más hacia el IVA y mucho menos hacia renta. Entre otras cosas también, y termino, y para que no nos alarguemos con todo mucho, porque curiosamente, con los niveles de fraude que hay en España, que no son menores, el compensar mejor renta y consumo te permite equilibrar mejor, digamos, los focos de fraude. Porque el defraudador de renta no es el defraudador de consumo. Y por lo tanto, si tú concentras mucho en una figura, asumes un riesgo mayor. Es decir, por irnos al extremo, el traficante de drogas que no declara renta, al final tiene que ir y comprarse un Porsche, porque es lo que quiere. Y cuando se compra el Porsche, paga matriculación, paga IVA, paga impuestos sobre carburante, paga todo. Luego, el equilibrio entre las figuras tributarias, el haber roto el equilibrio natural entre figuras tributarias, genera problemas de administración del sistema. Por lo tanto, a las dos cosas sí. Es decir, el gasto público debería ser mayor, hay mucho menor, hay mucho gasto todavía superfluo que debería ser ajustado en todas las administraciones y en todas las políticas públicas, y el sistema tributario creo que debería ser, digamos, profundamente reestructurado. Benito. Arruñada, catedrático de Economía, ¿le conoces? Sí, sí, sí. De hecho, he coincidido con él hace poco en más de una cosa. Sí, Benito Arruñada. Me alegra mucho oír esto último, el sistema tiene que bascular y demás, pero me gustaría saber si esa es la posición del ponente o la posición del Partido Popular. Bueno, yo, en concreto, no, lamentablemente, digo lamentablemente porque ya me gustaría estar en el Congreso de los Diputados, pero no represento en absoluto al Partido Popular. Claro, pero no sé la pregunta que yo quería hacer es, en este contexto, para la financiación autonómica, es que yo no me he enterado de cuál es la propuesta del Partido Popular. Quiero decir, no hoy, en general, no sé cuál es. Entonces, pues me preocupa. Me preocupa como catalán, como votante, como ciudadano y demás, que la oposición, ante lo que está ocurriendo, aparentemente, no sé si es que no me he enterado, pero es que no tengo una propuesta, ¿no? Que no tengo una propuesta en financiación autonómica o en modelo autonómico,
pero tampoco en el tema que se ha planteado, de qué vamos a hacer con el Estado, qué vamos a hacer con los impuestos, etcétera. No sé, y creo que ese es un... Yo me temo que ahí no puedo ayudar, es decir, no puedo hacerme portavoz de que no lo soy, ¿no? Hombre, ahora, ¿cómo veo yo el asunto, digamos? ¿Cómo lo interpreto? A mí me parece que desde el punto de vista de financiación territorial, la posición del Partido Popular ha sido históricamente, no digo en este momento, pero históricamente ha sido ortodoxa. Es decir, ¿ortodoxa qué quiero decir? Pues significa asumir, eso es lo que ha venido haciendo cuando ha tenido que hacerlo desde el año 2000, que es cuando ha tenido que hacerlo. ¿Qué es? Pues asumir que el sistema es básicamente un modelo federal, cuando hablamos, yo diría que en base a todo, pero vamos, cuando hablamos de financiación inequívocamente, y que por lo tanto se debe aplicar la técnica hacendística conocida sobre cuáles son, digamos, las líneas adecuadas y cuáles son las equivocadas cuando se trata de articular un sistema federal. Y no tiene otra. Es decir, dicho esto, lógicamente, y yo creo que eso no se le puede pedir al partido de la oposición porque es como siempre pedir peras al olmo, y decir, oiga, deme usted la solución. Evidentemente, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como no puede ser de otra manera, tienen intereses contrapuestos. Y cuando tengas la responsabilidad de gobierno, si alguna vez la tienes, pues te sentarás con ellas y tratarás de conciliarlos. Cuando no estás en el gobierno, la necesidad de conciliarlos la tiene otro, que es el que debe asumirla. Es decir, no tiene ningún sentido que tú desde la oposición asumas el coste de conciliar posiciones confrontadas cuando no tienes ninguna posibilidad de llevar a la práctica el acuerdo al que te vamos a hablar. Insisto que yo no sé si hay o no hay un modelo cerrado, pero me parece que la posición es perfectamente comprensible desde fuera. Y lo otro, quiero pensar que sí hay alguna reflexión en el sentido de rearticular el sistema, cosa que no es fácil, hay restricciones de muchas naturaleza distinta, pero es decir, en este momento, digamos, dicho en términos cuantitativos, recomponer el IRPF a la posición en la que estaba hace unos años tiene unos costes recaudatorios en el minuto 1 inasumibles. O sea, esto no hay que ser del PP o no del PP, hay que coger los números. Es decir, tendrías que hacer unos ajustes brutales en otras figuras tributarias que son políticamente inasumibles. Con lo cual, todo lo que puedes hacer es tendencial. O sea, es reequilibrar el modelo a lo largo del tiempo, que es como normalmente se pueden hacer estas cosas, ¿no? Hola, buenas noches. Yo me llamo Julián. Me parece muy interesante su intervención y las preguntas que han hecho los señores que me han precedido. Pero yo le voy a hacer una pregunta, si me lo permite, quizá ingenua, pero que nos venimos haciendo muchos ciudadanos desde hace mucho tiempo, cuando interactúas con las diferentes administraciones. Usted es experto porque ha estado en presidencia, ha estado también en administraciones públicas y nos podrá explicar aquí en la intimidad por qué todo es tan complicado. Le voy a poner varios ejemplos rápidos. Cuando yo tengo que hacer gestiones en la sede digital de Hacienda, casi tengo que hacer un máster para saber cómo va la aplicación de Hacienda, y cuando ya lo he hecho y he hecho la gestión, hasta el mes siguiente, que a mí se me habrá olvidado seguramente. Pero si inmediatamente tengo que pagar algún rollo de una casa en la Costa Brava con la Diputación de Girona, pues tengo que hacer otro máster para saber cómo va su aplicación. Y luego en Barcelona lo mismo, porque la aplicación es distinta. Y la casa de mis abuelos en Castilla, en un pueblecito, ahí hay un organismo que se llama Rexa, que hay que hacer otro máster para saber cómo va esa aplicación. Estamos hablando de España, no de Estados Unidos. Aquí en varias horas hemos atravesado nuestro encantador país. Luego yo, por ejemplo, soy aficionado a los coches de época. No se entiende por qué, por ejemplo, al menos nosotros no lo entendemos, la gente corriente que actuamos con las administraciones. ¿Por qué una homologación, el Departamento de la Generalitat de Cataluña me dice que no y la Federación de Clásicos me dice, pues vamos a probar en Valencia, y el Departamento de la Generalitat de Valencia me dice que sí? Luego, dejando todo el ámbito para no extenderme digital, que en opinión de los usuarios es un auténtico caos,
Y da igual que se lo preguntes o lo comentes con gente de una opinión de un color o de otro. Lo que es la impresión de que la administración, en lugar de servirnos, nos tortura, ¿no?, con todo esto. Y luego pasando, y acabo ya, a la dimensión física, ¿no? El otro día, cuando hablaba con el secretario de un pueblecito donde estaban mis abuelos en Castilla, es un pueblecito pequeño, y este hombre me explicaba que él lleva 6 ayuntamientos. Si en España tenemos 2 grandes ciudades, Barcelona, Madrid, luego unas 200 y pico ciudades, digamos, intermedias, por así decirlo, y el resto son miles de ayuntamientos, ¿para qué estamos manteniendo, desde el punto de vista de la eficiencia, de lo que a nosotros los ciudadanos necesitamos? ¿Para qué estamos manteniendo en todo este tinglado? ¿No sería más lógico una aplicación única, sencilla, que no atormente a la gente, especialmente a la gente mayor, y una organización territorial que fuera más sencilla y con el consiguiente ahorro que eso significaría? Pero ya no hablo del dinero, me refiero sobre todo a la facilidad de interactuar con la administración. La pregunta es, ¿por qué esté el Partido Popular? Ya sé que usted ha dicho que no representa al Partido Popular, pero usted ha estado en la administración donde se adoptan las decisiones. Por eso, precisamente, si ya no está en el Partido Popular y está aquí usted en la intimidad de esta sala, nos podrá decir cuál es la clave de que no se adopten esas decisiones de eficiencia. ¿Por qué? ¿Porque los políticos son ineptos o porque hay alguna razón de compromisos que lo impiden? Muchas gracias. La clave es muy fácil de responder. El fondo, mucho menos. La clave es por una razón legal constitucional. Es decir, porque las administraciones públicas tienen autonomía para la organización de sus procedimientos. Y no lo podemos hacer de otra manera. Es decir, una administración no le puede imponer a otra cuáles son sus procedimientos. Podríamos hacerlo de otra manera, ahora pasó la segunda, pero ¿por qué eso ocurre? Es decir, porque no tienes capacidad de coacción. ¿Cuál es el problema de todos los modelos descentralizados, en todas partes donde los hay? Es decir, la descentralización fue, si se me permite, una moda en un periodo de tiempo, en los años 70, incluso en los años 80, que luego se ha pasado un poquito. Pero cuando estaba de moda, había, digamos, unas razones de eficiencia para la descentralización, más allá de las, digamos, de los pulsos políticos, ¿no?, de autonomía, autogobierno, lo que sea, ¿no? Y las razones de eficiencia son muy obvias, otra cosa es que luego son muy difíciles de llevar a la práctica. Es decir, ¿por qué digamos, la descentralización política mejora el bienestar? Bueno, porque acercar la toma de decisiones al ciudadano permite adoptar las políticas públicas a la demanda local. Y puede ser, pues, que en Cataluña haya una mayor preocupación por, yo qué sé, por financiar la enseñanza de 0 a 4 años y en Castilla-La Mancha por dedicar ese dinero adicional que tienen a la enseñanza universitaria. O en un sitio prefieren gastarlo más en cultura y en otro no sé qué. Y si eso responde a las demandas territoriales de los distintos sitios, pues eso es una mejora de eficiencia. Es decir, yo ajusto mejor el gasto público a lo que en cada sitio se quiere. Y eso en principio no tiene problema. El problema es cómo concilio eso con no volver loco al ciudadano. Y indudablemente es un esfuerzo que debería ser permanente en las administraciones públicas. Pero los pasos que se dan en la práctica caminan en dirección contraria. ¿Por qué? Por razones esencialmente políticas. Y de nuevo tenemos un ejemplo con todo lo que estamos hablando. Es decir, cuando se habla de mejorar la gestión del sistema tributario en un plano técnico, ¿de qué se habla? Se habla de consorciar las administraciones tributarias. ¿Pero de consorciar cuál? Todas. Consorciarlas todas. Es decir, consorciar las del Estado con las de todas las comunidades autónomas y en alguna medida se puede con las locales, que en algún sentido ya se produce. Y entonces ahí tendrías, pues, una administración única, un modelo agencia, con participación en la dirección de todos los beneficiarios de esas recaudaciones y con una interlocución única con el ciudadano. ¿Cuál es la tensión? La contraria, pero la tensión es estrictamente política. Es decir, yo quiero tener mi hacienda para mí. ¿Y por qué quiero mi hacienda para mí? No por una razón de eficiencia, no por dar mejor servicio, no, simplemente la quiero porque es un elemento político adicional sobre mi idea de construcción nacional.
Entonces, bueno, esa tensión existe y es la que nos da la realidad política que tenemos. Es decir, tampoco se puede buscar mucha razón. Ahora, que hay fórmulas, digamos, para hacer posible una descentralización efectiva sin incrementar, al menos sin incrementar de una manera desproporcionada, las cargas que soporta el ciudadano, por supuesto que es posible, por supuesto que hay técnicas. Ahora, también es verdad que en España, pues en fin, a duras penas las hemos encontrado como a la vista está, ¿no? Pues muchas gracias, Gabriel. Cerramos aquí, porque nos dicen además que los que vamos a cenar tenemos que ir rápidamente ya hacia... Eso es importante. En el miércoles de ceniza que nos han puesto aquí, pero bueno, o sea que será frugal, pero bueno. Muchas gracias y simplemente respondiendo a esta cuestión, es que la realidad es compleja. Entonces, y hay que funcionar con criterios de descoordinación, digamos de desconcentración, perdón, no de descoordinación. Ahora, hay un apunte que tú lo has dado y creo que es crucial en ese sentido. Has hecho muy evidente que lo que el Estado gasta propiamente en funciones del Estado es prácticamente equivalente al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Sí, claro. Y es prácticamente equivalente a lo que al mismo tiempo el Tesoro Público Estatal transfiere al de la Seguridad Social, porque el de la Seguridad Social está quebrado. Entonces, yo creo que eso es importantísimo en términos de modelo cuando se abre de financiación autonómica. No. Hay que incluir en la cuenta la Seguridad Social y las pensiones. Y entonces aquí entran los tesoros forales. Porque si no, no entendemos nada y no resolvemos nada. Pues muchas gracias por la presencia, la asistencia y gracias a ti, Gabriel, por la...